Hola, ¿qué tal? Espero que tengan un buen día. Les saluda Isabel Aldana. Este es el programa radial, recolectando las voces de la memoria perdida en Colombia, transmitido desde Bogotá, Colombia, hoy 14 de octubre de 2025, donde analizaremos a profundidad la masacre de las bananeras. Quédate con nosotros. Buenos días, mi nombre es Juan Corrales. El día de hoy hablaremos sobre la masacre de las bananeras, una tragedia que ocurrió entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga Magdalena. Todo empezó cuando varios trabajadores de la compañía United Fruit Company iniciaron una huelga con varios días de protestas, buscando obtener una buena calidad en su trabajo. Aunque no se sabe el número exacto, se estima que murieron entre 100 a 1000 personas ese día. Este fue un hecho que sembró incertidumbre y miedo en los ciudadanos de Colombia, así cambiando por completo la historia del país. Así es, Juan, una masacre que cambió la historia del país. Mi nombre es Juliana Garzón y los estaré acompañando en el programa de hoy. Pero antes que todo, me gustaría entrar en detalle y contarle a nuestros oyentes acerca de esta historia que hoy los colombianos seguimos recordando con profunda tristeza y respeto. Recordemos que el motivo principal por el cual estaban protestando los empleados de la United Fruit Company era por la calidad del trabajo que se les brindaba. Por ende, crearon una serie de puntos a negociar ante la compañía, puntos como el pago de horas extra, horario laboral de 8 horas, un seguro de salud, indemnización por despido y principalmente la contratación directa y formal de los trabajadores por parte de la UFC, ya que los trabajadores eran asalariados por subcontratadores a quienes les pagaban por reunir personal que trabajara por periodos muy cortos de tiempo en la compañía sin ser directamente contratados. El día 5 de diciembre, la United Fruit Company y los trabajadores habían hecho varios acuerdos que cumplían con las solicitudes realizadas. Sin embargo, ese día no se aprobó el ser directamente contratados por la UFC. Hasta el día 6 de diciembre. Ese día se creó un rumor asegurando que el ministro de Industrias y el gerente de la UFC se iban a presentar para hablar acerca del tema de las contrataciones directas por parte de la compañía. Sin embargo, esto no sucedió, lo que llevó a los trabajadores a un gran descontento y a generar un revuelo en la plaza de Ciénaga. En ese momento, el gobierno nacional tuvo que intervenir e intentó negociar durante varias horas con los campesinos. Lamentablemente, ellos no pudieron llegar a un acuerdo, lo que llevó al gobierno a tomar la decisión de no ser el árbitro entre los trabajadores y la compañía, dando la autorización al ejército comandado por Carlos Cortés Vargas para iniciar la operación Pacificar la región. La represión de trabajadores dio inicio. El ejército empezó a asesinar brutalmente a miles de trabajadores que se rehusaron a seguir bajo las mismas condiciones de trabajo, buscando derechos que en el año 1934, bajo la presidencia de Alfonso López Pumarejo, el gobierno convertiría en aquello que esos trabajadores buscaban, un derecho que se debía cumplir sí o sí. Sin embargo, el asesinato de un número de personas que posiblemente nunca sabremos dejó una huella imborrable en el país gracias a la reacción del gobierno y a las acciones desproporcionadas del ejército. A día de hoy, 96 años después de esta masacre, solo ha habido un proyecto de ley radicado en el Congreso para el reconocimiento que en su momento debía haber sido lo mínimo. Este proyecto de ley consiste en la conmemoración de las pocas víctimas reconocidas por los autores de la masacre, estrategias de divulgación cultural, contenido para medios públicos y la orden Héroes de las Bananeras. A pesar de esto, sigue siendo una injusticia que 96 años después se haya tomado la decisión e iniciativa de iniciar un proyecto de ley que reconozca a las víctimas de esta masacre, lo cual debía haber sido lo mínimo desde que sucedió. Ahora, para esta sección de nuestro programa, les brindaremos datos de gran importancia que pueden tener en cuenta para comprender esta historia. 1. La corporación estadounidense United Fruit Company poseía aproximadamente 220.000 acres, 89.000 hectáreas, de tierras agrícolas en Colombia, lo que demuestra su influencia política y económica en el país. La empresa United Fruit Company era tan poderosa que se le consideraba un estado dentro del estado, al tener control sobre tierras, ferrocarriles y recursos en la región bananera. 3.
La huelga que ocasionó la masacre comenzó el 12 de noviembre de 1928 y según varios historiadores y expertos es considerada la huelga más grande nunca vista antes en Colombia hasta ese momento, con más de 25.000 trabajadores negándose a cortar plátanos. 4. El sabotaje contra el ferrocarril nacional, que era fundamental para transportar los bananos, resultó en el arresto de 400 huelguistas. Este acto fue una de las múltiples chispas que encendieron la crisis que terminó en la tragedia de la masacre de las bananeras. 5. En la zona del evento, los trabajadores llegaron a trabajar hasta 16 horas a cortar casi 400 racimos de plátano en un día. 6. El ejército colombiano no solo reprime la huelga disparando contra los obreros, sino que además se encargó de ocultar la magnitud real del hecho, arrojando muchos cuerpos al mar para evitar que fueran visibles. Se hace referencia a esto en la novela de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. 7. La compañía United Fruit Company se convirtió en Chiquita Brands International gracias a los diferentes inconvenientes y polémicas que tuvo. 8. La compañía United Fruit Company no solo estuvo situada en Colombia, también operaba en más países como Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 9. Los hombres trabajadores no fueron los únicos que estuvieron en huelgas, también participaron las mujeres amas de casa. 10. A pesar del nivel de la masacre, no hubo algún castigo hacia los que se dirigieron por parte del gobierno de Colombia. Ahora, damos paso a la sección de mesa de discusión. En esta sección profundizaremos colectivamente este evento histórico, teniendo en cuenta las opiniones de todos y las analizaremos a profundidad. Muchas gracias, Aldana. Para comenzar, quisiera que analicemos cómo fue el manejo por parte del gobierno de Colombia frente a la masacre. Quiero que tengan en cuenta que el responsable de la tragedia fue un militar colombiano, el general Carlos Cortés Vargas, y no hay indicios o evidencias de que la compañía estadounidense haya ordenado disparar. Entonces, ¿creen que la decisión del gobierno frente a la situación fue desproporcionada o injusta? ¿Y fue correcto que el general Carlos Cortés Vargas haya tomado la decisión de disparar bajo la orden del gobierno? Desde mi opinión, me parece demasiado injusto que el gobierno haya decidido disparar a más de 1.000 campesinos por exigir tener algo de dignidad o calidad laboral. Aún más sabiendo que 6 años después, en el año 1934, el gobernante Alfonso López Pumarejo hizo las peticiones de los trabajadores un derecho a garantizar, ya que demostró un apoyo a otra huelga realizada por trabajadores y ayudó a cumplir todas estas peticiones sin necesidad de asesinar personas. Mientras tanto, a quienes iniciaron esta búsqueda de derechos los reprimieron brutalmente gracias al ejército y al gobierno, quienes nunca tuvieron ningún tipo de consecuencia y mucho menos hablaron de un registro de muertes del atentado. Teniendo en cuenta lo que me has mencionado, Juliana, te formulo la siguiente pregunta. ¿Cómo fue la reacción del gobierno ante la falta de pruebas y registros? Adicionalmente, ¿el gobierno o Cortés Vargas se pronunciaron frente a esto? Bueno, antes quiero que tengamos en cuenta que la falta de registros oficiales de muertos tiene un impacto muy significativo, ya que eso se prestó para demasiadas mentiras por parte de los encargados para que no hubiera ningún castigo por la masacre ni conocimiento ante todo el problema. Por la falta de evidencias, el presidente de Colombia se pronunció culpando a personas extranjeras de promover la huelga y de toda la masacre. Esto lo hizo, en verdad, para minimizar la responsabilidad del gobierno y legitimar la represión. Después salió el general Cortés Vargas a dar la cara y admitió que solo hubo 47 civiles muertos, algo que no se puede comprobar, ya que, según testimonios de personas, había una persona encargada de botar cuerpos al mar y así no dejar rastro alguno de la verdadera cantidad de muertos. Además, dijo que sus acciones habían ayudado a evitar la intervención de las fuerzas estadounidenses. Con esto, él buscaba presentarse como el salvador del país, cuando en realidad estaba protegiendo los intereses económicos de la compañía estadounidense. De acuerdo con lo que se ha discutido, ¿por qué crees que el Estado decidió defender a la empresa culpable del hecho? ¿Crees que Estados Unidos está involucrado con la compañía United Fruit Company? Bueno,
Primero se debe tener en cuenta para responder la pregunta que la razón principal de la masacre fue que el gobierno decidió proteger los intereses económicos de la United Fruit Company, debido a que la compañía controlaba la producción y exportación de banano en la región de Ciénaga, Colombia, además de tener decisiones políticas y un gran control en la economía del país, tanto que se lo consideraba, como lo mencionamos anteriormente, un estado dentro del estado. Entonces, como la compañía ya representaba un gran poder económico y político y controlaba toda la producción del banano, el Estado decidió mantener ese pilar fundamental dentro de su gobierno. Según Levering 2025, no está claro cuánta influencia tuvo la United Fruit Company en la decisión de enviar tropas. Sin embargo, telegramas enviados por diplomáticos estadounidenses al Departamento de Estados de EEUU mostraron que habían estado trabajando estrechamente con representantes de la compañía, lo cual este sería otro motivo por el cual el gobierno de Colombia defendió a la compañía. Con todo lo anteriormente mencionado, les invitamos a seguir reflexionando sobre este tema y a proteger los derechos de la humanidad. Ahora, para tener una mejor visión de lo que pasó en esa época, vamos a escuchar a dos personas que compartieron su testimonio de lo ocurrido. Ok, grabando. Bueno, Efraín, cuéntame, ¿cuándo fue lo de la masacre de las bananeras? Diciembre 6 del 1928, a las 2 de la mañana, ¿Y por qué fue que pasó eso? por el pleito que había entre los obreros y los capitalistas. Los obreros pedían 9 puntos, no se lo querían dar. Entonces el señor gobernador que venía no llegó. Como no llegó, pues entonces ahí fue la cosa. Esto me contaron los viejos, ¿no? No porque yo lo vi. ¿Y cómo fue la masacre otra vez? Cuéntenos. La masacre fue así, por la pelea, y dispararon a las 2 de la mañana y peleaban los 9 puntos, entonces, como con burla, dejaron 9 muertos nada más. El resto lo botaron. ¿Y cuántos cree usted que pudieron ser los muertos, más o menos? ¿O cuánto les cuenta su mamá o la gente que recuerda? ¿Fueron muchísimos o fueron pocos? Ahí mataron más de 3.000 personas, más de 2.000 obreros mataron. ¿Y qué hizo la población? Nada, esconderse. ¿Qué se iba a hacer? Nada. La gente normalmente después siguió trabajando o después de eso, los obreros, ¿qué pasó con eso? No, después que ya la huelga se acabó, que duró 3 meses, siguieron trabajando otra vez, nuevamente. ¿Y cuánto tiempo llevaban de huelga cuando la masacre? ¿La estaban Ya estaban en huelga, ya tenían varios días de estar huelga, luchando el pleito ese, entonces llegó el día que se atezó la huelga y nadie trabajaba. ¿Y dónde fue exactamente el sitio de la huelga? ¿Nos dijo dónde? En la estación del ferrocarril, antiguo de la compañía. Esto era la compañía en una época. ¿Y la gente llegó, los soldados llegaron y arrasaron con la población así descaradamente? No, con la ¿Cómo población fue? no. ¿Con los obreros? ¿Cómo fue eso? Ahí mismo estaban los aparatos, las ametralladoras y todo eso. Como no se querían retirar, porque ellos, el obrero también tuvo culpa, porque ellos se lo advirtieron, retírense todos, retírense, pero no quisieron. Tocaron la primera vez, la segunda, la tercera, nadie se retiró, pero el gobierno lo advirtió que se retiraran. Ellos se mataron porque quisieron matarlos. Algunos oyeron y se fueron, los que quedaron ahí se murieron, pero ellos lo advirtieron, retírense, porque no respondemos. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Este testimonio fue tomado de los archivos de Señal Memoria. Ahora vamos a escuchar a Enaldo Cantillo. Él fue un poeta que nos cuenta datos muy importantes de la masacre de las bananeras gracias a los relatos de sus antepasados. Bueno, lo que yo he podido conseguir con personajes viejitos, que tengo un vecino viejito ya que cuenta con unos 22, 93 años, me estuvo diciendo, me estuvo contando cómo fue la cuestión de la huelga. O sea que de aquí donde nosotros estamos charlando, a 100 metros, lo que hoy es el Infotep, ahí estaba el ejército de Carlos Cortés Vargas. Y ese fue el que comenzó con el desorden para masacrar a todos los obreros que pedían 10 centavos de aumento. Se fue el 6 de diciembre de 1928. Y por eso yo en una poesía digo, con sentimiento reprocho en mi acalorada fiebre que el negro 6 de diciembre de aquel año 28. Cortés Vargas hizo el sancocho en un brutal desespero
Un villano sin esmero que apoyó cruel desastre formó la grande masacre en el pueblo cienaguero. Bueno, así este señor me estuvo contando que allí en los patios de lo que hoy es el colegio el general Cortes Vargas cogía a los soldados. Él era soldado en ese tiempo. Y los costeños van adelante y el que no dispare, los cachacos le dan plomo a los costeños. Y tenían cienagueros que matar a cienagueros. La recuperación de muertos que hacían, el cementerio no daba abasto para sepultar gente. Donde está la Policía Nacional hoy en día, a 100 metros aproximados, hicieron una excavación grandísima, ahí los enterraban con vida. Iba herido la persona, había un negro que gritaba, a mí no, yo no, la orden es botarlo así, y después la catapira. Había un señor de apellido Bovea, que era chofer de un camión del municipio, que lo mandaron de Santa Marta, y a él le tocaba llevar los muertos a la orilla del mar. Cuando le llenaban la volqueta de muertos, la llevaban a la orilla del mar y allá le recibía el barco el Pichincha. Y eso iban a tener ya afuera del mar. Porque imagínate, si estamos en el año 96 y a una distancia de 200 metros se consigue el tiburón así. Ahora que no sería en ese tiempo que no lo cazamos. O sea que esa era la alimentación de los... Eso nadie lo escribió. El único a quien yo le leí un libro que habla de masacre en la bananera, Jorge Eliezer Gaitán, donde en el pozo de Aguacoca, allá en el pozo de Aguacoca que colinda entre Medio La Palma y Ciénaga, bueno, ahí lo llevaron, estaba Gaitán de unos 17 años por ahí, y descubrió la fosa. A ver si me acuerdo de esta poesía que dice: en el pozo de Aguacoca sepultaron varios muertos y de prueba los esqueletos, como cuando a uno le toca. Esto fue de boca en boca con pasiones dolorosas, con sentimientos de cosas que el pueblo pagó tan caro para dejar todo en claro. Gaitán descubrió esa fosa. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Este testimonio fue tomado de los archivos de Señal Memoria. El 5 de diciembre, después de las negociaciones por parte de los trabajadores y la United Fruit Company, el gobierno decidió autorizar al ejército bajo el mando general de Carlos Cortes Vargas. Aquella orden se transformó en un acto de violencia y represión brutal que dejó una marca significativa en la historia del país. Endaldo Cantillo, un hombre del pueblo conocido por sus poemas, relató que por un conocido se enteró de que fue el propio ejército de Cortes Vargas quien abrió fuego contra los manifestantes, hombres y mujeres que apenas pedían un aumento. Teniendo lo anterior en cuenta, Endaldo aplastó su indignación en versos que hoy sirven para conservar este momento dentro de la historia de Colombia. Adicionalmente, Endaldo también recuerda cómo un conocido le contó que los soldados eran preparados en un colegio cercano para disparar contra los trabajadores protestantes. Habían tantos muertos que el cementerio estaba completamente lleno. Los cuerpos fueron enterrados cerca de la actual estación de policía de Ciénaga sin registro ni despedida, mezclando a civiles y soldados vivos o muertos. En nuestro segundo testimonio, don Efraín cuenta lo que los viejos le contaron sobre la crisis bananera. Efraín relata que los obreros de la United Fruit Company efectivamente se encontraban en huelga en el ferrocarril. Allí los trabajadores y obreros esperaban al gobernador, sin embargo, este no se presentó. A las 2 de la mañana, con metralletas en mano, el ejército de Cortes Vargas empezó a asesinar a todos los trabajadores del ferrocarril, dejando más de 3.000 muertos. Efraín afirma que dejaron el rastro de 9 muertos a la luz, el resto de cuerpos los botaron. La masacre de las bananeras no solo fue una tragedia humana, sino también un símbolo de abuso de poder y la desigualdad que mandó a toda una generación de trabajadores que sonaban con justicia y libertad. A lo largo del programa hemos recordado uno de los hechos más tristes y significativos de la historia de Colombia, la masacre de las bananeras. Analizamos sus causas, las duras condiciones laborales que enfrentaban los trabajadores de la United Fruit Company y cómo la súplica por un aumento salarial terminó en un evento de violencia por órdenes de Carlos Cortes Vargas. A través de los testimonios de don Efraín y Endaldo comprendimos el impacto humano y social de este suceso, que marcó un antes y después de la historia de Colombia. A través del programa se pudo aprender a fondo sobre la masacre de las bananeras, específicamente sus orígenes, y el conflicto interno entre los trabajadores y el gobierno para comprender su importancia en la historia de Colombia y la lucha por los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les invitamos a seguir conociendo más del tema. Esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima.